a todos. Voy a compartir mi pantalla. Y por favor me confirman que se ve la pantalla. Sí, ingeniero, sí se visualiza. Ok, muchas gracias. El día de hoy vamos a realizar un webinar o seminario, el cual está relacionado con el programa de especialización de supervisión de la calidad de proyectos de construcción. Mi nombre es Freddy Castillejo. Soy ingeniero civil de profesión. Tengo un poco más de 15 años de experiencia en el mundo laboral, básicamente en el área de control de proyectos, en el cual me he especializado en los software de Primavera P6, Primavera Rix Analysis y otros software que tienen relevancia con la gestión de proyectos. Mi experiencia está basado en proyectos mineros. He trabajado en empresas como Bechtel, Fluor, también como Outer en América, en los cuales he podido desarrollar este tipo de trabajos, en los cuales se aplica de forma directa en todos los proyectos, nosotros que hagamos análisis para poder hacer la gestión de riesgos en la construcción. Ok, este es un punto importante y uno de los tópicos que vamos a tocar en el próximo curso que se va a abrir este 29 de mayo, que es el programa de especialización, la supervisión de la calidad de proyectos de construcción, en el cual vamos a brindar tres tópicos importantes. El primero va a ser Primavera P6, donde vamos a poder trabajar en la gestión de cronograma. Vamos a trabajar en generar un cronograma desde cero. Aquellos que ya tengan algún conocimiento con Primavera P6 van a poder ahondar ciertos criterios o conocimientos para poder llegar a hacer un análisis de riesgo. Pero antes de poder hacer un análisis de riesgo, también tenemos que trabajar en la calidad e integridad del cronograma. Para ello, vamos a verificar varias guías, dos de las guías más importantes que tenemos hoy en día en la gestión de proyectos, es la guía del GAO y la guía de los 14 puntos de la DCMA. Entre estas dos guías, los 14 puntos de la DCMA tiene hoy día mayor prevalencia, tanto así que el software Primavera P6 o Oracle ha incorporado a partir del 2022, ha incorporado un nuevo comando, el cual nos brinda el poder facilitar esta guía de los 14 puntos de la DCMA y poder verificar de forma automática la calidad e integridad del cronograma. Una vez verificado esta calidad de un cronograma, podemos pasar a hacer un análisis de riesgo, preparar ese análisis, que también el curso contempla el de poder entregarles a ustedes un software para poder manejar los dos software, Primavera P6 y Primavera Rix Analysis, ambos software de la plataforma de Oracle, el cual ustedes pueden descargarse de forma gratuita para que puedan llevar este curso que se va a dictar en el siguiente mes. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es brindarles un poco de información del contenido de este curso en uno de los tres pilares que vamos a trabajar. El tercer pilar, que es el análisis de riesgo. Para ello hay que centrarnos cuál es la importancia que tiene el de poder manejar o realizar SRA, Schedule Risk Analysis, por las siglas en inglés, el cual tiene como objetivo primero poder calcular la probabilidad de lograr las fechas programadas de cronograma, es decir, que vamos a trabajar con un cronograma determinístico, el cual se ha determinado una fecha de término y este cronograma determinístico se va a evaluar. Vamos a evaluar en función a la metodología que tiene Primavera Rix Analysis, que es la metodología de Monte Carlo, el cual hace entre 1000 y 2000 interacciones para poder evaluar qué tan confiable es nuestro cronograma, para poder comunicar y comprender los eventos de riesgo e incertidumbres que hay en el proyecto. Todo proyecto, todo cronograma, toda actividad tiene cierta incertidumbre. Nosotros podemos decir y podemos calcular que una actividad puede durar 10 días, 15 días. Sin embargo, esta duración está calculado bajo una metodología en el cual puede variar y tiene una cierta incertidumbre. Tenemos que calcular
cuál es esta incertidumbre de poder cumplir el proyecto y una confiabilidad, que sería la contraparte de la incertidumbre, para poder nosotros emitir un cronograma línea base o un programa de control para poder comprometer una fecha, tenemos que tener una confiabilidad mínima del 80% o un percentil de 80, el cual nos va a brindar esta confiabilidad de poder decir que un proyecto se va a entregar en una fecha determinada. Si no cumple esta condición de tener un percentil del 80% como mínimo, tenemos que calcular y establecer una contingencia, el cual también es uno de los objetivos que tiene generar un schedule risk analysis o un análisis de riesgo de cronograma para poder calcular esta contingencia. También uno de los reportes importantes que tiene Primavera Risk Analysis es el de poder calcular la sensibilidad de las actividades clave del proyecto. Esto vamos a poder verificar este punto, aquellas actividades que son más sensibles de poder afectar el término del proyecto. Por concepto, sabemos que una actividad sensible o una actividad crítica puede mover el término si es que es impactada de forma positiva o negativa, va a impactar de forma positiva o negativa el término del proyecto. Pero eso solamente son actividades de ruta crítica, pero este análisis de sensibilidad nos indica cuáles son aquellas actividades más sensibles de poder afectar la fecha fin del proyecto o afectar la confiabilidad de un cronograma. Son estos 4 puntos cuales vamos a trabajar como objetivos principales para poder hacer un análisis de riesgo. En función de uno de los puntos más importantes que tiene Primavera Risk Analysis es la definición de la contingencia. Tenemos nosotros un cronograma que va a ser evaluado. Este es un diagrama de dispersión que nos brinda el gráfico de distribución de Primavera Risk Analysis, el cual nos indica que este proyecto tiene un 35% de probabilidad de cumplirse en la fecha estimada. Estos gráficos vamos a poder interpretarlos en el curso, vamos a mostrar cómo se trabaja en cada uno de los tópicos en Primavera Risk Analysis para poder evaluar los cronogramas. Tenemos un proyecto el cual termina o hemos calculado que su confiabilidad es del 35% y termina el 3 de marzo del año 23. Fue un proyecto que se estimó. Sin embargo, nosotros hemos indicado que para poder comprometer una fecha de un proyecto, tenemos que llegar mínimo a un percentil o un P80, el cual nos brinda un grado de confiabilidad en el cual un director o un gerente de proyecto puede comprometer la fecha fin de este proyecto. Nosotros no podemos libremente decir que el proyecto va a terminar el 3 de marzo. ¿Por qué? Porque tiene una confiabilidad muy baja. Lo mínimo que nos pide es que podamos proyectar un percentil del 80%, el cual sería una fecha comprometida el 15 de marzo. ¿Ok? Son solamente 12 días de diferencia, pero también podemos comprometer nosotros percentil del P90 o el P100 para poder nosotros estar más seguros. Esto va a depender mucho de cuán seguro quiere ser el gerente de proyecto, director del proyecto, para poder comprometer. Podemos tomar como ejemplo lo que está ocurriendo hoy día en el aeropuerto, y es la tercera vez que modifican la fecha, y eso, al margen de los problemas que puedan existir, es por un mal análisis de la contingencia. Si se hubiese calculado bien la contingencia, considerando todos los posibles eventos que puedan ocurrir, esto está en función a 2 parámetros: la incertidumbre en la duración y los posibles eventos. Cuando hablamos de incertidumbre en la duración, nosotros tenemos una actividad que dura 15 días. Hemos calculado en función a rendimientos, a duraciones paramétricas, juicio de expertos, cualquier método para calcular una duración que dura 15 días. Sin embargo, puede ocurrir que el rendimiento fue menor un día, la gente estuvo desmotivada o
un equipo se malogró, son situaciones que pueden ocurrir con los proyectos, y la duración finalmente fue 18 días. Esa incertidumbre de 3 días tenemos que poder incorporarla en el programa o en el software Risk Analysis para que pueda empezar a hacer sus interacciones. Un evento de riesgo es un paro, como el que hubo hoy día en Lima, que hubo un paro, seguramente muchos de los proyectos que se ejecutaron en Lima tuvieron que paralizar porque la gente llegó tarde. Esos son eventos que pueden ocurrir. Sabemos que somos una zona con muchos problemas de paralizaciones, por ejemplo, y este modelamiento de paralizaciones se puede incluir dentro del modelo que se va a ejecutar en Primavera Risk Análisis. Otro claro ejemplo es para los proyectos que se ejecutan en la selva o en las alturas, tenemos una época de lluvia, que estadísticamente sabemos que los meses de enero, febrero y marzo llueve constantemente, y podemos modelar también este tipo de eventos para poder incorporar dentro de este software los modelos. Entonces vamos a trabajar en dos parámetros, uno que es la incertidumbre en la duración por eventos que puedan ocurrir, y otro es el modelamiento de eventos repetitivos. ¿Ok? Tenemos que separar bien estos dos conceptos, la incertidumbre y el cálculo de los eventos de riesgo. ¿Ok? A esta diferencia o este delta que ocurre entre la confiabilidad y el P80, vamos a denominar la contingencia. Y esta contingencia es la que vamos a incorporar en los proyectos para poder comprometer una fecha de término. Hemos dicho que el P80 es lo mínimo que nosotros podemos calcular para poder comprometer una fecha. ¿Ok? Acá tenemos nosotros un análisis de contingencia donde vamos a ver la secuencia lógica de nuestro panorama determinístico. Siempre vamos a trabajar y vamos a realizar el seguimiento y control del panorama determinístico, panorama que estamos evaluando. Estos son evaluaciones de eventos, de posibles eventos de riesgo, y este tipo de análisis se le denomina programas probabilísticos. ¿Por qué? Porque tiene una probabilidad de ocurrencia. Todo evento de riesgo se va a calcular por la probabilidad que tiene de ocurrencia y el impacto que tiene esta en cada una de las actividades. Lo mismo va a ocurrir si nosotros calculamos en el escenario 2, podemos calcular un P90, el delta va a ser mayor, va a ser una mayor cantidad de días, pero nuevamente vamos a trabajar siempre en el programa el programa determinístico, el cual tiene una fecha fin ya calculada, una secuencia lógica que se ha calculado, y a este programa vamos a incorporarle una duración delta que va a ser producto del análisis de riesgo cuando incorporemos nosotros los eventos de riesgo y las incertidumbres en las duraciones. Si queremos ser más conservadores, podemos trabajar en el P100, el cual va a calcular una contingencia mayor que la contingencia del escenario 2 y mucho mayor que la contingencia del escenario 1. Lo mismo, vamos a trabajar nosotros en un programa determinístico para poder calcular la contingencia de este panorama. Va a depender de la experiencia y de qué también se ha realizado este análisis de riesgo para que el gerente de proyecto pueda comprometer la fecha de término considerando un P80, P90 o un P100. También va a depender del grado de desarrollo de la ingeniería o el grado de madurez del proyecto. Si estamos trabajando en prefactibilidad, tendrá una contingencia diferente. Si estamos trabajando en factibilidad o ya en ejecución, también van a tener diferentes conceptos el poder incluirle esta contingencia. Como les indicaba, para poder trabajar en primer análisis tenemos que considerar dos partes.
La primera parte es la incertidumbre estimada, donde tenemos acá una actividad que dura 30 días. Como les indicaba, se ha calculado estos 30 días en función a la metodología. Para poder calcular la duración, tenemos varios métodos: el método de rendimientos, métodos paramétricos, métodos estadísticos, métodos comparativos, métodos de juicio de expertos, y hemos calculado que esta actividad de forma optimista puede durar 20 días. Seguramente hay gente que va a decir que lo puede hacer en 20 días, o hay un grupo de personas que dicen que la duración pesimista, a lo más, si todo no va mal, podemos acabarlo en 60 días. Si lo hacemos perfecto y hacemos algo más, terminaremos la actividad en 20 días. Esos conceptos se trabajan en un taller de riesgos, donde el equipo del proyecto interactúa, analiza el alcance de esta actividad, analiza los recursos de esta actividad, cuál es la secuencia lógica, cómo se ha considerado ejecutar esta actividad, y en función de este análisis, el equipo de proyecto determina estas dos duraciones, tanto la duración optimista como la duración pesimista. También vamos a modelar, seguramente muchos de ustedes conocen este gráfico de colores, donde vamos a registrar los eventos de riesgo y vamos a calcular nosotros la probabilidad de ocurrencia por el impacto que tiene. Y acá vamos a analizar los eventos de riesgo. La Risk Analysis tiene un modelador donde vamos a poder registrar los eventos de riesgo. En el curso contemplamos el realizar nosotros un taller, vamos a simular un proyecto, ustedes van a trabajar en un cronograma, van a analizar un cronograma, van a crear un cronograma a partir de un presupuesto, de un CAPEX que se les va a brindar. Le vamos a mostrar toda la metodología para poder trabajar nosotros en un cronograma de Primavera P6, y luego de haber generado nosotros una línea base, vamos a hacer un modelamiento de los eventos de riesgo, de las incertidumbres, ya con el software de Primavera Risk Analysis. Ambos otros son compatibles. Nosotros trabajamos en Primavera P6 un cronograma, y en Primavera Risk Analysis hacemos el modelamiento de los análisis de incertidumbre, el cálculo de contingencia y el cálculo de confiabilidad. ¿Ok? En función de lo que acabo de mencionar, les indicaba que tenemos un enfoque para poder estimar estas duraciones. Tenemos la estimación de los 3 puntos. Esta duración, la más probable, que la intermedia que está acá, de 50 días en este ejemplo, es una duración que se calcula y nace del cronograma propuesto. La duración de 40 días es una duración optimista. Como concepto, es el tiempo mínimo posible requerido para poder realizar una tarea, asumiendo que todo procede mejor de lo que normalmente se espera. ¿Ok? Lo más probable es la mejor estimación de tiempo requerido para realizar una tarea, asumiendo que todo procede con normalidad, de acuerdo a nuestro plan de trabajo, de ejecución del proyecto, o PEP como se conoce por sus siglas, del plan de ejecución del proyecto. Y la duración pesimista es el tiempo máximo posible requerido para poder realizar una tarea, asumiendo que todo sale mal, pero excluyendo grandes catástrofes. Seguramente en el 2019, muchos proyectos a mediados de octubre, noviembre, analizaron e hicieron un taller de riesgos, donde querían determinar cuál era la confiabilidad de poder cumplir su proyecto y cuál es la contingencia que tenían que incluir su proyecto. Si has escuchado a fin de 2019, esta pandemia que ocurrió en el 2020, y seguramente le pusieron una probabilidad baja, ¿no? En noviembre, diciembre, se consideraba que la probabilidad de ocurrencia de esta pandemia, solamente se escuchaban noticias, era baja, ¿no? Entonces, en función de esto, en el 2020, cuando se ejecutaron los proyectos y pasaron totalmente por la pandemia que pasamos todos,
muchos proyectos tuvieron que suspenderse, aplazarse, trabajar de una manera diferente, y ese tipo de eventos son los que se excluyen, este tipo de catástrofes, terremotos, previas al 7, 8 grados, también se ejecutan porque nadie va a decir hay una probabilidad de ocurrencia de una pandemia, de la lluvia del milenio, de una polarización total del país. Hay eventos que realmente si ocurren, van a afectar de manera global y eso se elimina de alguna manera del análisis de riesgo porque puede causar distorsiones en los resultados. Ok, dicho esto, un proceso para poder ejecutar un análisis de riesgo, primero la integración con Primavera P6. Todos los que quieren trabajar en análisis de riesgo, una gestión de riesgo, tienen que conocer el manejo y el uso del software Primavera P6 para poder elaborar un programa. Aquellos que no tienen todavía ninguna noción de trabajar en Primavera P6, el curso contempla 8 sesiones en el cual vamos a ver el paso a paso de cómo ustedes van a elaborar un cronograma. Una vez que conozcan la elaboración del panorama, vamos a trabajar en ciertas herramientas a nivel avanzado que se requieren para poder hacer evaluaciones de cronograma y hacer un modelo de cronograma para poder revisar las métricas. Estas métricas se van a revisar en función de las dos metodologías que les mencioné al principio de este webinar, que es la guía del GAO y la guía de los 14 puntos de la CMA. En función a esta revisión de métricas y de la calidad e integridad del cronograma, vamos a poder analizar las duraciones. Analizamos las duraciones de los proyectos y hemos indicado que tenemos 3 tipos de duraciones. La duración determinística o más probable es la que vamos a calcular en las clases o las sesiones de Primavera P6, y la duración optimista y pesimista es la que se va a analizar dentro del taller de riesgo que vamos a realizar. Para ello tienen que ustedes conocer el uso y manejo de Primavera Risk Analysis, el cual les voy a mostrar el paso a paso de cómo se cargan las actividades, cómo se hace el trabajo en Primavera Risk Analysis, y ustedes van a estar preparados y capacitados para poder analizar un cronograma y van a poder analizar las duraciones en Primavera Risk Analysis, en el cual vamos a trabajar en los posibles eventos de riesgo, vamos a analizar estos riesgos, vamos a incorporar en el software la matriz de riesgos, vamos a modelar en Primavera P6, se tiene que modelar en Primavera Risk Análisis estos posibles eventos de riesgo para poder luego incorporarlos y analizar en cada una de las actividades cuál es la probabilidad de ocurrencia de estos eventos de riesgo y cuál es el impacto que tiene estos eventos de riesgos en cada una de las actividades. Finalmente, en función a los resultados que vamos a obtener, vamos a poder trabajar las medidas mitigadoras que nacen de dos reportes que tiene Primavera Risk Analysis. El primero es el gráfico de distribución, el cual nos va a calcular cuál es la confiabilidad de poder entregar el proyecto en la fecha determinada y en cronograma probabilístico. Luego tenemos un gráfico de tornado que nos brinda 3 reportes: el gráfico de crucialidad, el gráfico de criticidad y el gráfico de sensibilidad. Estos 3 gráficos, el gráfico de sensibilidad es el más importante que se tienen que dominar para que puedan trabajar cualquier tipo de proyecto y puedan adelantarse y estar un paso adelante de cualquier posible evento de riesgo que pueda ocurrir. En función a este reporte que tiene Risk Analysis, que es una de las herramientas más poderosas que tiene la Risk Analysis para poder hacer gestión de riesgos y poder cumplir nosotros con la fecha que hemos proyectado en el cronograma, en el proyecto, en función a los posibles eventos de riesgo que puedan ocurrir. Finalmente vamos a hacer un reporte de riesgos, el cual vamos a mostrar el paso a paso de cómo se genera este reporte y qué nos brinda
dentro de los reportes que se puede generar. Ok, tenemos una metodología que es la validación de cronograma. Para ello vamos a generar un cronograma, vamos a revisar las métricas, vamos a desarrollar el modelo para lo cual se requiere ciertas herramientas o comandos de nivel avanzado en Primavera P6. Vamos a correr riesgo de proyecto y vamos a revisar los resultados. Acá hay una interacción. Cuando revisamos las métricas y encontramos errores, tenemos que realizar una validación de cronograma hasta que estén corregidos en su totalidad. También vamos a revisar los modelos o la revisión de resultados y en función a estos resultados y en función a la expertise que tiene el equipo que hace este modelamiento, vamos a poder mejorar o incorporar ciertas condiciones al cronograma para poder evaluar y emitir un reporte que nos dé la confiabilidad de cumplimiento de un proyecto. Y vamos a hacer varias interacciones hasta poder conseguir los resultados óptimos de un proyecto para poder comprometer una fecha de término. La clave de este desarrollo, de esta metodología, es en el correcto desarrollo del modelo. ¿Cómo se desarrolla un modelo? Se desarrolla a partir de un cronograma que vamos a elaborar, que es un cronograma en Primavera P6, el cual se va a modelar y para poder analizar un cronograma tenemos varios métodos que uno de los métodos que vamos a determinar es el seguimiento o el cálculo de los múltiples rutas críticas que tiene Primavera P6. Este es un comando que nos sirve para poder determinar las diferentes rutas críticas que puede tener un proyecto, vamos a codificar el proyecto en función de los hitos que vamos a determinar o vamos a calcular. Nosotros podemos calcular la contingencia o la confiabilidad de cada una de las actividades del proyecto. Sin embargo, tenemos que agrupar estas actividades en hitos claves. Un hito clave es el término del proyecto para poder determinar o calcular la contingencia fin o al término del proyecto. Quizás también podemos incluir hitos de término por cada una de las áreas. Si tenemos cuatro áreas principales, podemos calcular la fecha de término de cada una de estas áreas y calcular la contingencia que vamos a incluir para cada una de estas áreas. ¿Ve? Estos son métodos que vamos a trabajar para poder generar código de actividades que nos brinden la facilidad de poder agrupar las actividades en estos códigos y poder calcular nosotros las contingencias y probabilidades en la confiabilidad para cada uno de los sitios que vamos a evaluar y también, por supuesto, para el proyecto. Vamos a poder trabajar nosotros en las prioridades. Nosotros en proyectos de minería, un cronograma tiene entre 5.000 a 10.000 actividades. Es muy complejo poder hacer un análisis de riesgo a 5.000 actividades, para lo cual estas 5.000 actividades se van agrupando en prioridades y generalmente trabajamos solamente con el 10% de actividades, pero estas actividades son las más representativas del proyecto y el cual nos va a brindar la confiabilidad que se requiere para poder hacer un buen análisis de riesgo. Es por ello la importancia en el modelamiento, y acá resaltamos en esta lámina, en el desarrollo del modelo. Nosotros vamos a partir de un cronograma entre 5.000 y 10.000 actividades y tenemos que lograr capturar el 10%, 500 actividades, o más, para poder analizar y hacer un análisis de riesgo. Y en función a esta captura de actividades claves en el proyecto, va a depender de nuestro conocimiento de software Primavera P6 y la capacidad de análisis que tengamos para poder discriminar las prioridades del proyecto. Y para ello vamos a utilizar varios métodos que nos brinda Primavera P6 para poder hacer este modelamiento. En función a este cronograma que tenemos nosotros acá, el que se muestra
vamos a agruparlo por prioridades. Primero vamos a agrupar por los hitos importantes. Para este ejemplo, tenemos un hito importante que es el término del proyecto, tenemos el término del área 1, área 2, área 3, y dentro de cada una de las áreas hemos agrupado en función a las prioridades. Una vez que agrupemos la totalidad de actividades, las 5.000, 10.000 actividades, de acuerdo a las prioridades, seguramente va a haber 10, 15 prioridades, vamos a analizar cuáles son las prioridades que vamos a trabajar y cuáles son las actividades que se van a incorporar en este análisis de riesgo. Esta metodología va a servir para poder trabajar nosotros en la plantilla de análisis de riesgo que vamos a presentar a continuación. Esta es una planilla típica donde tenemos 2.000 actividades que hemos trabajado. Este programa tenía 2.000 actividades. Hemos determinado que existe un potencial de 800 actividades, del 40%, de poder trabajar en función de las prioridades, a la metodología que hemos visto acá. Hemos agrupado en prioridades y tenemos 300 actividades cuyo total flow o holgura son menos al 60%, que son 15% del total, y finalmente las críticas, que son 200 actividades. Las actividades que tienen total flow igual a 0 o críticas pueden ser calculadas globales en forma de todo el proyecto, o con esta metodología que se muestra acá, podemos nosotros anclar una actividad o un hito y calcular esta ruta crítica en función a ese hito. Ese hito puede ser el término de un área, puede ser el fin de la ingeniería, el fin de la procura, la llegada de un equipo clave. Podemos calcular cualquier actividad o enclavar cualquier tipo de actividad para poder nosotros realizar este análisis de riesgo. ¿Okay? En función a esta metodología, vamos a nosotros calcular cada uno de los procesos para poder nosotros calcular en estas reuniones que se generan para poder calcular la duración determinística. Esto viene ya del cronograma, y estos talleres que se hacen a análisis de riesgo sirven básicamente para poder calcular la duración optimista y la duración pesimista. Esta planilla típica para poder trabajar en este taller de riesgos tiene básicamente la idea del proyecto, las prioridades, el nombre de la actividad, el total flow o holgura que tiene cada actividad, la duración remanente, duración determinística, la duración optimista y pesimista que se calcula en estos talleres a juicio de expertos, con todos los integrantes del equipo de proyecto, y tenemos información del budget, de las horas hombre que están incluidas en cada una de estas actividades, la fecha de inicio y la fecha de término, y también las cantidades y rendimientos que se han utilizado para poder calcular la duración remanente o duración determinística. En función a este análisis, tenemos esta vista de Primavera Risk Análisis, donde vamos a hacer el modelamiento. Tenemos este modelamiento que podemos trabajar en una matriz triangular. También existe la matriz beta-per. Estas dos matrices son las más utilizadas, triangular o beta-per. Calculamos nosotros esta duración optimista y la duración pesimista en función al taller de riesgos que vamos a evaluar. Dentro del curso, como les indicaba, lo que vamos a hacer es obtener un cronograma en Primavera P6, y luego vamos a hacer un taller de riesgos para poder incorporar estas dos duraciones, tanto la optimista como la pesimista, para poder finalmente evaluar risk análisis, en el cual vamos a trabajar nosotros un modelamiento para poder obtener resultados. ¿Qué resultado vamos a obtener? Vamos a obtener dos gráficos importantes. El gráfico de distribución, que nos permite conocer cuál es la confiabilidad que tiene un cronograma, y el gráfico de tornado,
que nos indica cuáles son las actividades más sensibles del proyecto. ¿Ok? Son los dos reportes más importantes. Voy a mostrarles un ejemplo en el cual voy a abrir Primavera Rex Análisis para que vean los resultados y que vamos a trabajar. Esta es una vista típica de Primavera Rex Análisis, donde vamos a abrir un archivo en Primavera P6. También podemos trabajar nosotros dentro de Primavera Rex Análisis. Podemos trabajar en actividades, actividad 1, actividad 4. Podemos trabajar nosotros en cronogramas, podemos colocar la duración, podemos hacer un linkeo de las actividades y de esta forma podemos nosotros generar un cronograma. El objetivo de Primavera Rex Análisis no es generar un cronograma, sino calcular nosotros calcular y hacer una exportación de Primavera P6, donde es el software que se utiliza, Primavera P6, para poder hacer cronogramas. Dentro del taller vamos a calcular acá la duración mínima, puede ser que sea 4, duración máxima que sea 6, duración mínima 5, la duración máxima puede ser 9. Estos resultados van a ser calculados en función a un taller de riesgos. Puede ser 6 acá, y acá 12, por ejemplo. Acá puede ser 5, la duración optimista, y 12, la duración pesimista. Vamos a correr el riesgo de este proyecto, de este mini proyecto que hemos trabajado a modo de ejemplo. Acá podemos nosotros realizar 1000 interacciones hasta 10.000 interacciones que nos brinde el software. Vamos a hacer solamente 100 interacciones. Vamos a analizar, pide guardar, analizamos de forma automática y lo primero que nos brinda es el gráfico de confiabilidad. ¿Ok? De acuerdo a los parámetros que hemos incluido, este proyecto tiene una confiabilidad del 50% de completar en la fecha determinística. ¿Ok? Esta metodología es la que vamos a trabajar nosotros en el curso, donde vamos a mostrar el paso a paso para poder generar cronogramas o evaluar cronogramas en el caso de Primavera Rex Análisis. Vamos a abrir un proyecto de Primavera P6. Tengo acá, esta de acá. Voy a abrir. Tenemos que conocer el paso a paso, la configuración que tenemos en Primavera Rex Análisis y exportamos. Vamos a guardar este archivo y vamos a exportar en función de Primavera P6. Estamos exportando el software de Primavera Rex Análisis. ¿Ok? Primavera P6 sirve para generar cronogramas, Primavera Rex Análisis para poder hacer evaluaciones. ¿Ok? Voy a mostrarles acá la nomenclatura del software. Es que lo azul, lo morado que se muestra son actividades que no son ruta crítica, los rojos son actividades de ruta crítica. Vamos a incorporar rápidamente las variaciones de incertidumbre. Este comando, usamos porcentajes, podemos utilizar 85%. Esto quiere decir que si una duración tiene una actividad tiene una duración de 100 días, la duración optimista será 85 y la duración pesimista será 115. Con este método se calcula de forma automática o de forma rápida
la evaluación de incertidumbre. En función a esta evaluación, vamos a correr el riesgo, vamos a hacer 1000 interacciones y vamos a decir que nos calcule el gráfico de sensibilidad y el gráfico de criticidad. Digamos, ok. Y a partir de este cronograma determinístico, vamos a analizar y van a empezar a correrse los cronogramas probabilísticos. Este es el primer cronograma probabilístico que está mostrando acá. Vean que en este caso la duración determinística era 24 y para este caso se ha calculado esta duración con 21. ¿Por qué? Porque esta actividad puede tomar duraciones a partir del 20 hasta el 28. ¿Qué hace Redax Análisis? Empieza a hacer interacciones, empieza a tomar duraciones, empieza a hacer combinaciones y va a hacer 1000 posibles combinaciones. Por eso nosotros podemos incorporar que haga 5000, 10.000 interacciones. Estas interacciones se calculan, hay una metodología para poder calcular cuántas interacciones como mínimo tiene que realizar el software para poder realizar un buen análisis de riesgo. Voy a continuar paso a paso y fíjense en los colores y en estos valores de acá, la revenue duration, está cambiando por cada cronograma probabilístico, está cambiando. Vean acá estas dos actividades que no eran críticas en el cronograma probabilístico número 5, en el 6 son críticas y las que eran críticas en el cronograma determinístico dejaron de ser críticas. Vean el modelo probabilístico número 7, cambia estas dos actividades que no son parte de la ruta crítica en el modelo determinístico, en el modelo número 5 fueron críticas y así van a ir cambiando y van a ir interactuando. Acá, por ejemplo, ninguna de las actividades que se muestran en este recuadro son críticas. Estas dos son críticas en el determinístico y en muchos probabilísticos, pero en el modelo número 13 no es una actividad de ruta crítica. En función a esta criticidad es que se muestran. Vean cómo va cambiando, está tomando y está haciendo interacciones el software, está haciendo 1000 modelos para poder agruparlos en el gráfico de distribución y emitirnos una campana de probabilidades y calcular cuál es la probabilidad de ocurrencia o la probabilidad de estar en el proyecto. ¿Para qué nos sirve hacer estas interacciones? Nos sirve para poder calcular la contingencia, que son los objetivos del análisis, y también para calcular las actividades sensibles. Vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a modificar solamente una actividad y van a ver cuál es el impacto que tiene con respecto a la confiabilidad. Vamos a modificar una actividad importante, no es cualquier actividad la que vamos a modificar, sino que vamos a modificar una actividad de la mayor nivel de sensibilidad o el más alto nivel de sensibilidad que afecte de forma directa la confiabilidad de nuestro programa que estamos evaluando. Y en función a los parámetros que hemos incorporado, este proyecto tiene 50% de probabilidad. Terminaba el 14 de abril, tenemos que incluir 8 días para que termine, que tenga una confiabilidad del 80% como mínimo, y casi un mes, 28 días, para que tenga una confiabilidad del 100%. Otro gráfico que quiero mostrarles, guarden este número, tiene 50% de probabilidad, y vamos a ver el gráfico de sensibilidad. El gráfico de sensibilidad es esta. ¿Qué nos dice el gráfico de sensibilidad? Este grupo de actividades tiene 63%, o esta actividad tiene 63% de sensibilidad de si se afecta esta actividad o no se cumple la duración determinística, tiene 63%
de probabilidad de afectar el término del proyecto, con lo cual afectamos la confiabilidad. La segunda actividad tiene 55, la tercera tiene 37 y así va disminuyendo. Nosotros podemos aumentar y lo ideal es que nos centremos en aquellas actividades que tienen al menos un 15% de sensibilidad de afectar la probabilidad o la confiabilidad de nuestro programa. Sepamos, en función a este valor que estamos analizando, vamos a modificar la duración optimista y pesimista de esta actividad, que es la más sensible. Desarrollo es la T0050. Vamos a ubicar esta actividad. Desarrollo la T0050. Esta de acá. Hemos dicho que esta actividad tiene una duración optimista. De alguna manera se ha calculado que puede durar hasta 48 días y se puede extender hasta 64 días si ocurriesen ciertos eventos de riesgo. ¿Qué pasa si nosotros nos enfocamos en estos eventos de riesgo y analizamos estos eventos de riesgo y empezamos a mitigar? Implementamos planes de acción de tal forma que empecemos a mitigar los posibles eventos de riesgo y ya no nos vamos a extender hasta 64, sino hasta 60 días. Con lo cual puede aumentar la duración optimista y vamos a decir que es 46. Solamente vamos a afectar y vamos a analizar una sola actividad, el cual era el de mayor grado de sensibilidad. Recuerden, este proyecto, este cronograma, en función a los parámetros que incluimos, tenía un 50% de probabilidad. Veamos qué ocurre solamente modificando y trabajando en una sola actividad. Vamos a analizar nuevamente y vamos a ejecutar de forma automática, cambiando estos parámetros, a hacer el cálculo nuevamente, y ahora nuestra confiabilidad ha subido. Ha subido al 63%. Solamente hemos modificado la duración pesimista, es decir, que hemos hecho algo con el equipo de proyecto para que esta duración pesimista no se extienda. O sea, ¿qué hemos hecho? Hemos dado mayor confianza a nuestra duración determinística, el que se ha calculado en función a una metodología, se ha dado mayor confianza. Eso quiere decir que se va a implementar planes de mejora, planes de mitigación, se va a hacer acción, se van a generar acciones para poder nosotros controlar estas actividades que son las más sensibles. Con lo cual, tenemos un 63% de confiabilidad, ya muy cerca del 80%, y vamos a ver nuevamente el gráfico de sensibilidad. Sigue siendo esta actividad una de las más sensibles. Tendríamos que trabajar en este grupo de actividades, las cuales son las más sensibles, y tendríamos que empezar a implementar los planes de mejora o los planes de mitigación de este grupo de actividades. ¿Ok? Tenemos que implementar para esta actividad, para esta actividad, para esta actividad, para esta actividad. Con el equipo de proyecto tenemos que identificar cada uno de los eventos de riesgo, qué podemos controlar de esos eventos de riesgo para que nosotros, para que las actividades no se extiendan y tomen la duración pesimista. En función a este grupo de actividades que son las más sensibles, vamos a trabajar nuestro plan de mitigación de eventos de riesgo. Es decir, partimos con un proyecto que tenía 2000 actividades, lo hemos reducido por probabilidades a 230 actividades, y de estas 300 actividades vamos a enfocarnos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En 10 actividades. ¿Por qué? Porque después de haber invertido
horas de trabajo en analizar los eventos de riesgo, en analizar la incertidumbre de duraciones, en haber hecho interacciones con Primavera Flex Análisis, en haber determinado, calculado este gráfico de sensibilidad, hemos logrado capturar que tenemos que implementar plan de mitigación solamente en estas 10 actividades, con lo cual nuestro cronograma va a tener una mayor confiabilidad, como la que les acabo de mostrar, que pasó de una confiabilidad del 50% a una confiabilidad del 63%. En función a esta metodología, es la que vamos a mostrarles en este curso, que se va a aperturar este 29 de mayo, donde vamos a trabajar en los tres pilares para poder analizar cronogramas y realizar una gestión de proyectos de nivel, el cual nos va a permitir poder trabajar con Primavera P6. Vamos a trabajar en la calidad y la integridad de cronogramas y finalmente vamos a trabajar en el software de Primavera Rex Analysis. Ok, no sé si alguien tiene alguna consulta. Esto es la presentación que quería mostrarles para que ustedes puedan ver que es parte del curso que se va a mostrar y que se apertura el próximo mes. Ok, no sé si alguien tiene alguna consulta. Si hay consultas dentro del chat, se me puede ver, por favor. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Sí, estimados, pasamos a las preguntas, por favor, para que el ingeniero Freddy nos pueda ayudar. Pueden dejarlas en el chat. Asimismo, también comentarles que a las personas que me están preguntando por interno la información, ahora les paso toda la información para que puedan inscribirse. También aprovecho en comentarles que este seminario es parte del programa de especialización en supervisión de la calidad en proyectos de construcción, que tiene fecha de inicio el martes 27 de mayo, con una secuencia de martes y jueves de 8 a 10:30 de la noche, con el ingeniero Freddy Castillejo. Listo, estimados, estamos atentos para que puedan realizar sus preguntas y el ingeniero Freddy nos pueda ayudar a resolver nuestras dudas. Estimados, también les estoy dejando, por favor, el link para que puedan registrarse con sus datos correctos. Voy a volver a pasar, por favor, el link. Perfecto, ingeniero, tenemos una pregunta. ¿Se puede realizar el diagrama de red en el software de Primavera? Es la base de la programación. Se hace un diagrama de red, se puede verificar el diagrama de red dentro de Primavera P6. Se ven todos los nodos y la secuencia. También el GAN, bueno, se utiliza más el GAN que el diagrama, pero se trabaja con los diagramas de red también en Primavera P6. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Estimados, por favor, dejen sus preguntas para que el ingeniero nos pueda ayudar. Ahora sí. Ya les mandé el link otra vez, estimados, para que puedan registrarse para el certificado gratuito. Perfecto, estimados, también ya les mandé la información para que puedan inscribirse al programa. Ingeniero, eso sería todo. Muchas gracias. Agradecemos a usted, ingeniero Freddy Castillejo, y también a los participantes por la asistencia de esta noche. Los esperamos en clases. Muchas gracias, ingeniero. Muchas Muchas gracias. gracias a Buenas noches todos. con todos. Gracias por la Que tengan participación. buenas noches. Gracias, ingeniero. Gracias, buenas noches.